Adelante. Muy buenos días. Estamos en Política Pública, que se transmite de lunes a viernes por Radio Tropical 1040M en su dial. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live, Radio Tropical y universoradio.com. Hoy es 26 de octubre del año 2021. Bueno, ayer estuvimos tocando unos temas de interés nacional, de interés locales. Algunos, pues por supuesto, lo vamos a profundizar en las emisiones que faltan para que finalice el 31 de octubre, este domingo, el Día de las Brujas, de que las hay, como dice Fabio. Y aquí en los Estados Unidos como que hay muchas, porque aquí esa fiesta sí es la fiesta de ellos. Es decir, la mayoría de las casas están adornadas, hechos muy aplicables a esta fiesta. Las calabazas, las muertes. Nosotros hemos copiado esa fiesta, profesor. Ya no tiene tanto la trascendencia como la tiene en este país. Lo que podríamos decir, no sé, con el problema de la pandemia, pues que los padres tengan mucho cuidado en estas festividades, en los niños a salir a pedir dulces, deben tomar pues todas las precauciones del caso. Nos quedó un tema ayer, que es el tema de la ciudad mallorquín, creo que se llama así, profesor. Así es, ciudad mallorquín. El proyecto de Marval. Y es un proyecto que, como ha pasado con la mayoría de los proyectos en Barranquilla y en el área metropolitana, que nacen debido al esfuerzo de los habitantes del área metropolitana que pagan sus impuestos y, sin embargo, las obras que se hacen de infraestructura generan una plusvalía. No solamente por el hecho de cambiar el objeto del POC, de pasar muchos de predios del sector rural a urbano, sino también la densidad, en el caso de la inversión. Esto, pues, que es la famosa plusvalía, que no he podido entender, llevo creo que desde el año 2008, insistiendo en este tema de la plusvalía, y no ha sido posible que el distrito de Barranquilla cobre esa plusvalía. A pesar de que se contrataron 2 estudios con unos expertos en Medellín para liquidar el impuesto de la plusvalía, no se hizo. Así como hoy se pregunta Nicolás Renovisky en su artículo habitual de los días martes en el otro periódico de la ciudad, de cuánto han recaudado en 60 años por los peajes de la carretera Barranquilla-Ciénega. Igualmente tenemos que preguntarnos los barranquilleros o los atlanticenses, hablamos del área metropolitana, cuánto hemos dejado de recaudar por la plusvalía que se ha generado. Hemos enriquecido a unos particulares con las obras de infraestructura que se han hecho, con la plata que hemos pagado por valorización 1, 2,
con las obras que se han hecho con el presupuesto general de la nación y las obras que se han hecho con los recursos del distrito de Barranquilla. Y hasta hoy nunca he visto en el presupuesto del distrito de Barranquilla que se haya recaudado un solo peso. Y vamos a estar un poco, digamos, vamos a estar pendientes de este proyecto, como el proyecto de Arenas del Río, que se está haciendo, y los otros proyectos, porque se hicieron todas las urbanizaciones, Buenavista 1, Buenavista 2, Castellana, Santa Mónica, Villasanto, Miramar, ¿cómo se llama, profesor? La cuestión del río, la última está en Marval, hay una circunvalar. Alameda del Río. Alameda del Río. Y la densidad hacia arriba, en el barrio El Gol, barrio Río Mar, el Alto Prado, donde los barranquilleros no estábamos acostumbrados a edificios de altura de 30 pisos. Ahí los tenemos, esos pisos simples. Hubieran pagado un solo bendito peso por plusvalía. Con un grave problema que afectaron la movilidad y la tranquilidad de las personas por ser sectores residenciales, viven en ese sector, porque edificios de 30 pisos con apartamentos costosísimos donde mínimo hay 3 carros con los mismos 7 metros o 6 metros de las vías. Y hoy estamos pagando ese pecado. En el norte de Barranquilla la congestión es grande, producto de una mala planificación, producto de unas decisiones erradas en materia de desarrollo urbano. Y así va a acontecer, pero sin embargo, la clase política, los señores concejales, que son los que deberían estar encima de esto, no dicen absolutamente nada. Los gremios de la producción, pues por supuesto que menos dicen. Y con esos recursos que yo calculo son más de 400.000 millones de pesos que hemos dejado de recaudar en estos 14 años, se pudieran haber resuelto muchos de los grandes problemas sociales que tenemos en la ciudad y que hoy el DANE registra en sus estadísticas, en niveles de pobreza, en niveles de desigualdad y, por supuesto, en niveles de alimentación. Ese tema, pues, nos quedó pendiente, va a seguir pendiente. Hoy pedimos disculpas porque no salimos al aire, porque hay problemas en la emisora que no nos han informado. Y así que estamos haciendo el programa y vamos a transmitirlo por Facebook Live, si es el caso. Pues, después lo pasaremos al aire por la emisora para que nuestros fieles oyentes pues, puedan escuchar los distintos planteamientos que vamos a hacer. La noticia de ayer. Profesor Vergara, ¿y entonces qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer, profesor? No, pues habíamos acordado, les recuerdo, que íbamos a abordar el tema de Ciudad Mallorquín en la perspectiva que usted acaba de plantear. Bueno, profesor, es que, bueno, no, entonces desarrolle eso. Yo quise hacer esa introducción porque hay que ubicarla en el contexto de lo que está pasando. Y se lo digo por la experiencia, porque en un artículo que escribí, recibí un comentario de los señores de Marval, en los cuales me decían que ellos sí habían pagado la plusvalía en Alameda del Río. Yo, sin ánimo digamos, de controvertir, les dije, bueno,
Si ustedes lo dicen, ¿quién recibió esa plata? En el presupuesto del distrito de Barranquilla, y les mandé la copia, no aparece un solo peso recibido por plusvalía. Y quedamos en ese punto y de pronto los otros temas nos dejaron y lo dejamos quieto, pero voy a aprovechar esto de la ciudadela Mallorquín para volverlo a tomar. Porque uno con Marval tiene que enlazar quiénes son los dueños de Marval y qué es lo que ha pasado en el caso de Barranquilla, con el caso de Marval y otras firmas que normalmente le incumplen a quienes con mucho sacrificio les compran una propiedad y no hay quien responda, porque ese es el problema allá en el país, que no hay quien responda ante estas, no sé cómo llamarlo, si estafa, engaño, que normalmente cometen estos constructores. Yo quiero que usted pues exprese lo que conozca de lo que es esa ciudadela, dónde va a estar ubicada, para ir ubicándolo. Pero le vamos a poner el ojo en lo que el mensaje que le estoy dando, profesor, porque la verdad que no pueden seguir enriqueciéndose estos constructores sin que los barranquilleros reciban algún beneficio. Eso es lo que tenía que decir sobre ese aspecto, profesor. Sí. Empiezo por el final. Los barranquilleros deben pagarle a Puerto Colombia los daños que le están infiriendo por las cargas negativas que le están trasladando a Puerto Colombia con el proyecto Ciudad Mallorquín. Dicho esto, aclaro por qué creo que aquí en este caso Barranquilla no tiene nada que cobrar. Antes, Barranquilla debe pagarle a Puerto Colombia los costos de eso que en la ley llaman cargas urbanas negativas. Y lo llamo de esa y lo digo porque cuando empezó esta pelea en el año de 1993, siendo alcalde de Barranquilla el señor Bernardo Hoyos Montoya, si no estoy mal, 93-94, cuando se conformó, se organizó el llamado Barranquilla Distrito Especial Industrial Portuario de Colombia, se le establecieron en ese acto legislativo una comprensión territorial que incluía, o que incluye, perdón, el corregimiento de la playa, que es el único corregimiento que tiene estatus constitucional y que el Consejo de Barranquilla ha violado en el acuerdo de localidades al convertirlo en un barrio. Y les anuncio a los concejales que estoy solicitando a la Corte Constitucional a partir de la próxima semana que declare violatorio de la Constitución el acuerdo mediante el cual se organizó Barranquilla en 5 localidades, negándole a la playa el carácter constitucional de corregimiento, con su correspondiente junta administradora corregimental y su correspondiente corregidor. Dicho esto, salta una pregunta: ¿qué es la playa? Entonces, para definir qué es la playa, vamos a describirlo. Usted va por la vía 40, la parte derecha, en el sentido Barranquilla-Puerto Colombia, Barranquilla-Salgar, la parte derecha, la que da sobre la Ciénaga de Mallorquín, es jurisdicción de Barranquilla, la parte izquierda es jurisdicción de Puerto Colombia. Desde el cruce de esta vía con la circunvalar, es decir, donde está la bomba de gasolina, en donde está una rotonda, en donde está el monumento a la señora Adela de Char. Desde allí hasta la siguiente entrada, que sobre la mano izquierda de esto que llaman la vía de la prosperidad, conduce a Villa Campestre, se traza una diagonal hasta la carrera 51B, a la altura del punto llamado Ginobé, más o menos
para plantear un punto conocido, a la altura de donde empieza Jardines del Recuerdo, perdón, Jardines de la Eternidad, en la 46, carrera 46, en lo que pudiéramos llamar el predio llamado Genovés o Genovés. Esto para decir que si eso es la playa, que cierra luego el polígono a la altura por la parte detrás del barrio, ese barrio se llama Country Club Villa, bordeando la urbanización Urbaplaya, y ese hueco que hay allí donde antes estaban las canteras de cementos del Caribe, eso es la jurisdicción Barranquilla. Pero lo que es Villa Campestre, lo que es toda la extensión que va desde el barrio, barrio se llama Villa, Country Club Villa, Lagos de Caugaral, que está más hacia el occidente, noroccidente, hasta la circunvalar, todo eso es Puerto Colombia. Dicho esto, entonces, diré que el proyecto Ciudad Mallorquín está en jurisdicción de Puerto Colombia, no de Barranquilla. Por eso en el lanzamiento del proyecto estuvo el alcalde de Puerto Colombia, no el alcalde de Barranquilla. Y se anuncia que ese proyecto es para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, estratos 1 y 2. Estaría entonces ubicado en la parte trasera, es decir, entre la circunvalar y Villa Campestre, entre las carreras 46 y la vía 40. De esta manera, diríamos entonces que este proyecto tendría, por un lado, la zona correspondiente a donde hoy están una de las plantas de la empresa Tecnoglass, y otro punto de referencia sería la parte trasera de los desarrollos que están adyacentes a lo que hoy conocemos como Colegio de San José. Así las cosas, este proyecto de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario, uno se pregunta, ¿para quiénes y por qué hay? Es indudable, no necesita mayores explicaciones, que la vivienda de interés prioritario es para familias de estrato 1 y la vivienda de interés social sería para familias hasta de estrato 3. Y hablan de 11,000 familias en esas hectáreas. Y se pregunta uno, la única manera de que haya 11,000 soluciones de vivienda en ese espacio es construyendo hacia arriba. Es decir, unas construcciones en altura que expresan una política con la cual yo he dicho que no estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo, que es la densificación vertical, y que también revelan, por lo menos hasta donde lo hemos visto en proyectos de este tipo, como Las Cayenas, como lo que se ha hecho en ¿cómo se llama esto? Jorge Vergara, que estuvimos hablando ahorita hace un momento, que usted estaba mencionando ese proyecto, que está en la circunvalar entre la 38 y la 46. Parece que Jorge se retiró, pero bueno. Estos proyectos tienen unas soluciones habitacionales inferiores a los 60 metros cuadrados. La mayoría... Repita, perdón. Que me preguntó algo, pero estaba tomándome mis pastillas. Profesor, no, que le preguntaba cómo es el nombre del proyecto de viviendas, de comercio y todas estas cosas que está ahí entre la 38 y la 46 sobre la circunvalar que usted mencionó ahorita. Alameda del Río. Alameda del Río. Las soluciones de vivienda aún para los estratos altos, es decir, 3 y 4, para no hablar de 5 porque no entiendo cómo puede ser estrato 5 una vivienda pensada de esa manera, escasamente están en los 60 metros cuadrados. La mayoría, en los casos de estratos 1 y 2, vivienda bis y vivienda VIP, el metraje es de 46 metros cuadrados. Se pregunta uno, ¿es eso lo que llaman altos estándares de calidad y de habitabilidad o de desarrollo de vivienda digna?
De pronto, no sé, en el Polo Norte tal vez, o en Bogotá o en Tunja, pero en un clima caliente como el nuestro, ese tipo de metraje expresa las No, peores y formas no, de no poder habitar. solamente eso, profesor, sino con tierra disponible. Eso tiene vida en Tokio, porque Tokio no tiene tierra y los apartamentos de Tokio son de 45, 50, 60 metros. Tener un apartamento de 70 metros en Tokio, eso es un lujo. Pero no, aquí yo veo, y eso que es lo que me gusta a mí aquí, la Florida y la misma cuestión en la parte de Europa, que uno ve con unas zonas verdes amplias y son la mayoría casas, a pesar de que se están construyendo edificios que son más que oficinas o apartamentos de lujo, y la mayoría de la gente vive en casa y no los permite. Kendall es una ciudad prácticamente casi como Barranquilla, pues, no he sacado la extensión que se tiene y podría uno buscar otros sectores que son lo que llamamos nosotros barrios, y prácticamente es una ciudad con todos los juguetes, como uno le puede decir, con unas vías claras, amplias, y que usted las conoce supremamente bien, y se va uno a Tamarat, allá donde vive el hijo mío, encuentra lo mismo, es decir, unas casas bien grandes, hermosas, con una buena arborización, con patios, y no de 70 metros, y las construcciones, la vivienda no es barata en los Estados Unidos, y ha tomado precio. Es decir, se han recuperado desde el año 2008 acá, pues se han recuperado fuertemente. Pero como usted lo dice bien, 70 metros. 70 metros es un privilegio, profesor, porque yo creo que están haciendo ya de 45 y de 60 46 metros. metros. ¿Y de cuántos? 46 metros cuadrados. Por eso, 46 metros, ¿cómo se puede meter ahí una familia de 5 o 6 personas? Es decir, y además hacia arriba, o sea, donde viven, en el caso de Alameda del Río, están hablando de 30.000, 40.000 personas. Sí, eso es prácticamente una ciudad. Yo lo que no entiendo. Pero vamos despacio, profesor Vergara, porque lo primero que tenemos que precisar es que está en Puerto Colombia. Lo segundo es que... Correcto. Cuando yo me quise referir, profesor... No. Lo segundo es que Barranquilla... Hablé de la plusvalía del área metropolitana. Por supuesto que me incidía sobre Barranquilla, pero el proyecto es en Puerto Colombia. Lo segundo es que Barranquilla tiene que pagarle a Puerto Colombia por la carga negativa urbana que le traslada, que es el argumento que estoy desarrollando, que es meter en esos apartamentos a personas que hoy residen en Barranquilla, La Cangrejera, toda la parte de la playa adyacente a la Ciénaga de Mallorquín, las personas que en la zona del barrio de Las Flores, que están ubicadas hacia donde están planificados los desarrollos portuarios y los desarrollos de proyectos recreativos que están pensados en esa zona de Mallorquín, y esas poblaciones que son de Barranquillas, pasarlas a vivir en estas viviendas, 11.000 apartamentos. Profesor Vergara. Sí. 11.000 apartamentos en donde van a estar ubicadas estas personas, van a vivir allí en esas cajas de fósforos, como decía mi mamá. Ese traslado a esa forma de vivir va a afectar los usos del suelo que se previeron para esa zona. Y aquí entonces entro a decir se previeron, porque lo que está pasando es lo mismo que hicieron desde Barranquilla con Don Bosco 1, con Don Bosco 2, con La Central, con Villa Catanga, con Villa Selene, con Villa del Rey, con Villa María, con San Vicente, con todos esos barrios, ¿verdad? Para estratos 1 y 2, que le trasladaron a Soledad una carga que Barranquilla no quería tener, o no le convenía tener, o no le gustaba tener. A Barranquilla no le gustan los pobres, profesor Vergara. No le gustan. Les afecta a la ciudad
lo que quieren hacer de ella. Y en consecuencia, entonces los mandan para otro lado. Puerto Colombia se perfilaba en los planes de discusión de 1996 para adelante y durante más de 15 años como una ciudad que debía desarrollarse hacia una oferta de vivienda de estratos 4, 5 y 6 que pudiera darle sostenibilidad a ese estuario. Y cuando digo el estuario es que estoy diciendo vivir en un estuario fluvio marino debe ser costoso, porque los daños que le infieren al sistema ambiental las personas deben ser resarcidos. Es decir, mantener disposición de aguas servidas y excretas en ese estuario que da sobre la ciénaga de Mallorquín es altamente costosa y hay que pagarlo. Porque no es lo mismo disponer de las excretas en la parte alta de Barranquilla o acá en la zona tradicional de la Barranquilla Vieja que hacerlo sobre un estuario. La capacidad de carga, la capacidad portante de ese estuario en materia de basuras, en materia de excretas, en materia de aguas servidas, en materia ¿cómo se llama?, de ruido y todas estas cosas, no puede ser sostenible si no se pagan altos impuestos. Porque de otra manera se toman decisiones facilistas, profesor Vergara, como esta que usted ha visto, en donde hicieron una vía y taparon los flujos de agua entre la ciénaga de Mallorquín y la zona orientada hacia el suroriente, suroriente de la ciudad, de tal manera que, por ejemplo, para estos meses de agosto, septiembre, la migración de cangrejos entre los dos sistemas se hace imposible. Y entonces una cosa que es natural está siendo acabada por una vía que fue hecha sin considerar esas especificaciones. Ahora, hacer una vía con esas especificaciones y construir teniendo en cuenta que eso es un estuario, que hay zonas de manglar, que hay pasos de agua dulce y agua salada y todos estos detalles, eso cuesta plata y debe ser pagado por el que quiera vivir ahí. Por eso eso no puede... Para tener claridad, quiero hacerle la pregunta porque es bueno ir ubicando. Usted está diciendo de que quienes van a ir a Ciudad Mallorquín son la gente que que invadió los terrenos de Las Flores, los terrenos de Siape, en el caso de la playa. Cangrejera. Eso es la Cangrejera. Esas son las personas que van a llevar allá. O sea, les van a regalar esa casa porque es VIP. Sí, claro. O sea, van a hacer lo mismo que se hizo con las gardenias. Y con lo que hicieron con las otras, ¿cómo es? Las gardenias, las cayenas, todo ese tipo de... Las cayenas, las gardenias. La parte de atrás de Villa Olímpica, lo que hicieron en ¿cómo se llama? Allá por los lados de Juan Mina, ¿cómo se llama? Villas de San Pablo. Porque es que entonces viene el otro efecto. El otro efecto que ha tenido este tipo de decisiones es la de generar que se vacíen o que no se puedan desarrollar otros proyectos de estratos con capacidad de pago para sostener la habitabilidad, los servicios ambientales y las demandas de ¿cómo que se llama?, de mantenimiento del territorio que se ocupa. Aquí, por ejemplo, creemos que es lo mismo, y yo cada vez que me acuerdo que cuando discutíamos estos temas, Jorge Vergara, con la administración de Puerto Colombia, partíamos por decirle a los que decían esas cosas que por Dios cambiaran de pensamiento. Ellos decían, estamos llamados a ser el rodadero del Atlántico. Y uno les decía, por Dios, ustedes no tienen idea de lo que es el rodadero. Ustedes no tienen idea de la mala calidad de vida que hay en el rodadero. Ustedes no tienen idea de lo que significa el hacinamiento y la densificación irresponsable y la generación de daño ambiental por parte de la gente. No tienen idea de lo que están hablando. Mas, sin embargo, en esa discusión casi que perdida, logramos establecer lo siguiente. Uno,
se asumió como ordenamiento un sistema de retiros y generación de espacio público más exigente que el de Bucaramanga. Es decir, que si ahí se construía algo, el que construía tenía que generar un espacio público habitacional, disponible proporcional al número de soluciones de vivienda. Es decir, que si usted hacía un edificio máximo de 4 pisos, porque se estableció que el máximo eran 4 pisos, usted tenía que generar espacio público proporcional al número de viviendas que se incluyeran dentro de esos 4 pisos. Es decir, si habían 8 apartamentos, tenía que generar 8 veces el espacio público que si fuera una sola casa. Además de eso, corría por cuenta del urbanizador las vías con retiros municipales generosos y proporcionales a la altura, parques, etcétera. Y eso se pensó de esa manera porque no se podía permitir que ese espacio de llamado, ¿cómo se llama? La parte de la desembocadura, estuario, fluvio marino, recibiera basuras, aguas servidas, excretas, circulación de vehículos, ruido que importunara la vida natural más allá de lo que pudiéramos llamar racional. Pero no. Y por eso fue que, entre otras cosas, me sacaron de allá. Un día, cuando en Barranquilla comenzaban a reversar eso que usted ha descrito, profesor, 40 pisos de altura y con la misma callecita angosta al frente y sin generar espacio público adicional, cuando Barranquilla comenzó entonces a darse cuenta, no, a decir, bueno, ya está bueno, ya ordeñamos, entonces ahora vamos a ponerle esta regla y a disminuir la capacidad de densificación de la ciudad. Entonces en Puerto Colombia, sus socios, porque esto fue hecho por Cambio Radical, el alcalde de Cambio Radical, el consejo de Cambio Radical y los socios de Cambio Radical, incluyendo los que antes eran sus contradictores políticos, encabezados por quien en un momento fue nuestro aliado para poder generar un POT que fuera responsable con el medio ambiente, un señor de apellido Franco. Ese mismo Franco Martínez Aparicio, si no estoy mal. Franco Carbonell, no. Franco Carbonell, perdón, Franco Carbonell. Hernando Franco Carbonell es otro. Sí, ya recuerdo. Tiene su compañía de seguro. Sí, Hernando Franco Carbonell. Entonces hizo exactamente lo contrario. Liberaron las alturas y disminuyeron las sesiones. Porque ahí está el negocio, socio. Por eso le estoy diciendo, Jorge. Y con eso cometieron un crimen ambiental que yo no sé cómo podrán pagarlo, porque eso no se va a poder pagar nunca. Y con base en eso, fíjese usted lo que han hecho. Edificios de 20, de 30, de 40 pisos, edificios en unas calles muy angostas, generaron toda una cantidad. Yo no sé si usted conoce el pitillo que hay allí al lado de Caballeriza Hollywood, cuando usted va por la vía de la Universidad del Norte hacia Villa Campestre, en donde usted se encuentra con un pitillo donde escasamente caben 2 carros, uno de ida y otro de venida. Y uno dice, y este mundo de gente, porque ahí están construyendo edificaciones de 10, 15 y más pisos, ¿por dónde va a salir? ¿Cómo van a hacer para llegar al centro de la ciudad de Barranquilla o a otros lugares de la ciudad, incluyendo cómo van a llegar al aeropuerto? Y quizás eso explique que la gente prefiera hoy irse a Cartagena y no irse a Soledad a tomar un avión. Dicho esto, entonces, Jorge, 11.000 viviendas son 40.000 personas. Usted lo acaba de decir en este momento. Es más que el municipio de Piojó. Es más que el municipio de Polo Nuevo. Es más que el municipio de Sabana Grande. ¿Y cuál es el soporte que le van a dar a estas personas de calidad de vida y bajos ingresos? Porque son personas con muy bajos ingresos, que además de eso las van a desconectar de su actividad principal, de la cual derivan el sustento, que sea pesca o reciclaje. ¿Cómo van a desconectarlas de esa realidad y cómo le van a brindar opciones distintas de ocupación y vida? Porque es que lo que ha pasado en Las Gardenias y otros proyectos de este tipo, y usted lo sabe y yo lo sé,
y no voy a dar nombres para evitarme, es que nos están estigmatizando. Cada bloque se ha convertido en una especie de patio carcelario. Cada piso es como si fueran una celda. Y en cada patio, cada celda, hay un capo que cobra. Y si usted vive en uno de esos proyectos, Jorge Vergara Carbó, si quiere colgar los calzoncillos en la ventana, porque usted sabe que no tiene patio donde colgar la ropa, ni tampoco tiene gas, ¿cómo se llama esto? Secadora a gas, porque si la tuviera no tendría con qué pagarla. Si usted quiere colgar la ropa para secar en la ventana, tiene que pagarle al que ejerce como capo o como controlador de la vida social en ese bloque. Y ese mismo bloque te genera un sentido de pertenencia que se expresa en las peleas entre los pelados en el poco espacio público disponible, de pandillas y este tipo de enfrentamientos. Esta cultura carcelaria, Jorge, surge precisamente porque el gobierno cree que todo se reduce a coger a la gente de donde está y meterla a donde puedan caber. Así, a los cerdos y sin ninguna consideración. Esto es algo grave, muy grave lo que está pasando y lo que va a pasar en esta zona de Ciudad Mallorquín. No estoy estigmatizando, estoy contando lo que ha pasado. Profesor, una pregunta y uno haciéndola para hacer las preguntas en esto que está hablando. En Alameda del Río, ¿hay colegio? Debe haberlo. Y debe generarlo. ¿Crearon algún colegio? No sé. Esa es la pregunta esa del millón. Debe generar. Porque ¿qué caracteriza este problema urbano a los países que piensan en la gente? Es decir, usted aquí en los Estados Unidos, en Europa, usted tiene la educación privada y tiene la educación pública. La educación pública es tan de alta calidad como la privada. Usted tiene la opción, si quiere, mandar a su hijo a un colegio público o privado. Pero es que usted tiene en el sector, aquí en Kendall, que es grande, tiene varios colegios para que los niños estén en el colegio cerca de su casa. Y colegios de calidad. Y allá Tamará, ahora me di cuenta, donde está mi hijo, 3 colegios allá a la vuelta, inclusive colegios privados. Hay un colegio de los judíos y hay otros 2 colegios públicos, pero privados, en la cual si usted mete el niño allá, usted no paga, lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Y aquí mis sobrinos se han educado sin pagar un peso. Los nietos de Lucho Mora, de aquí donde estoy residenciado ahora en Kendall con él, mis hijos y mis sobrinos, ni un peso, ni en el colegio, ni en la universidad. Y en los colegios le dan la alimentación. Mi nieto, el último, que tiene 4 años, que está ahí en Tamará, que no puede entrar al colegio, porque aquí no puede entrar sino a los 5 años, lo tienen registrado y le mandan la comida a la casa sin estar en el colegio. Entonces, cuando uno ve eso, uno tiene que pensar, este país tiene que seguir progresando, porque el desarrollo de los Estados Unidos y Europa es la educación, y con eso la ciencia y la tecnología, y por eso están los premios Nobel y salen los cerebros, porque aquí una persona brillante tenga la plena seguridad que se lo lleva. Una pregunta, Jorge. Que salen las pruebas saber similares aquí y que queda dentro de los primeros 100, ese muchacho tiene la vida asegurada. Se la pelean las mejores universidades privadas y públicas del país y después las empresas los vinculan, entran enseguida con $100,000 o $200,000 al año, porque les reconocen el caso del problema del valor. Y hice la pregunta
a raíz de esto, porque ¿qué colegio tiene? Porque esos niños que van a ser, creo que son de estrato 3 y 4 Alameda, 2 o 3, no sé, aparentemente 2, 3, yo creo que son 3 y 4, tienen que irse a los colegios. Colegios públicos por esa zona no hay. Usted sabe que no hay un colegio público en el norte de la ciudad. Sí, sí, hay varios. ¿Cuál? En Las Flores hay un colegio público, hay un colegio de la Sí, Fundación. Pero bueno, en Las Flores hay un colegio. ¿Cuánta tiene la capacidad de ese colegio? No, pues déjeme describirle el otro. Está un colegio que llama megacolegio, que está a cargo de monómeros colombo venezolanos. Y en la zona de Siape hay 2 colegios más. El problema está en que en la playa, para hablar ¿Y de la cuál es el población, desplazamiento de Alameda del Río hacia allá? ¿cuál es él? ¿Cómo se hacen para desplazarse los No, niños de Alameda del Río allá? Es que la pregunta mía no, va de a la eso. ciudad de Mallorquín. No, y ahora viene la ciudad de Marací. No, pero Alameda del Río, que ya es Ah, no, real, no que ya sé. está ahí. Que ya está ahí. Eso está muy Y eso lejos. vamos a averiguar eso a Alameda del Río, qué colegio hay. Porque es que ese es el error que se está cometiendo en el de parte urbana. Porque cuando se hacen los desarrollos urbanos, usted tiene que pensar en la recreación, los parques, las vías, los servicios públicos, bibliotecas. ¿Alguna biblioteca hay, profesor? No. No, ni aquí en mi barrio hay biblioteca. Por eso, bibliotecas, colegios, es decir, toda una... Y puesto de salud. Todo el entorno, es que eso es lo que tiene que ofrecerle, porque donde hay 40,000 personas es una ciudad, usted es más que Piojó. Sí, ahí tiene que haber Y una es más que oferta. Sabana Grande. Si usted no ofrece eso, ese es un desarrollo urbano mal hecho, pero que lo permitieron en esas condiciones que no deberían haberlo hecho. Es que ahí es donde está el detalle, socio. Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Porque con eso la plática de las utilidades se rebajan ostensiblemente. Y para remate, no le cobran la plusvalía. Es que el municipio de Puerto Colombia, la plata que ha perdido en plusvalía es grandísima. Y Soledad, y Galapa, y con todas las excepciones tributarias que le han dado a las empresas que se han ubicado allá que no la necesitan, porque las que se trasladaron de la vía 40 hacia allá hicieron el negocio del año. Así es. Porque las tierras las vendieron a un precio que se las valorizaron sin pagar plusvalía. Y aquí lo recibieron. Y ahí están. Y yo le digo, Impuche, ¿dónde estaba? En la vía Puerto Colombia, en Villa Campestre, una tierra que vale el mayor precio de la tierra en Barranquilla, se fue para Galapa, con excepción de 10 años sin pagar el predial. Y lo mismo lo va a hacer Tecnoglass y lo van a hacer todos, lo están haciendo porque le sale más rentable. Pero sin necesidad de eso, ellos tendrían que irse hacia allá, porque ellos no les es negocio estar donde estaban ubicados, por miles de cosas. No tanto por el valor de la tierra, sino por los problemas internos para poder generar y producir lo que ellos necesiten comercializar. Entonces son cosas que desgraciadamente no las analizan. Estos concejales que elegimos en los municipios, incluyendo el distrito de Barranquilla, pues están pensando más en los verdes que en los problemas sociales y los problemas urbanos que debemos tener y que tiene cada ciudad. Allí en ese punto, profesor Vergara, que usted mencionaba, en relación con la provisión de amoblamiento urbano, faltó mencionar el tema de la salud. ¿Cuál es la oferta en materia de salud que se le va a hacer a una población que se va a asentar en un lugar conformando una unidad demográfica de más de 40,000 personas? Ese centro de salud, esa escuela, ese centro comunitario, como quieran llamarlo, ese espacio de servicios para la comunidad, deben ser desarrollados, además de los parques, deben ser desarrollados por el urbanizador.
Sin embargo, le puedo asegurar, y ojalá el señor alcalde de Puerto Colombia nos dé en algún momento la posibilidad de que él nos cuente y nos rectifique, nos aclare, nos corrija o nos desmienta lo que aquí se ha venido planteando, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, respecto de las decisiones que se han tomado en el poblamiento y la organización del territorio conocido como corredor universitario, que es jurisdicción de Puerto Colombia. Le voy a dar las gracias porque me ha hecho reír. Yo tenía rato que no me reía. Con eso que el alcalde de Puerto Colombia nos va a atender, nos va a dar la entrevista. Si llevamos 2 años tratando de entrevistarlo para su bien, no para su mal, y ni siquiera ha sido capaz, menos ahora donde está metido en una serie de negocios que sabe que no va a darnos declaraciones algunas. Por eso me eché a reír. Ojalá usted pueda convencerlo. He tratado, profesor. Conmigo hemos tratado los dos de hacerlo y no ha sido posible. Inclusive he hablado con su jefe político pidiéndole también que nos interesa hablar de ese tema y de otro tema más importante, que es el tema del proyecto de reforma constitucional que se tramita en el Congreso de la República, que le otorga a Puerto Colombia el estatus de distrito constitucional turístico e histórico de Colombia. Profesor, ¿qué se puede esperar de la jefa política? Porque es jefa política, de ser jefa. Jefe. Sí, la representante es... No, estoy hablando del señor Camilo Torres Romero. Bueno, que es el jefe político. Pero la representante es... esa es otra cosa. No, ya, pero Marta esa es otra Villalba, cosa. Y se supone de que el representante es el jefe político. Bueno, la familia de Camila Torres y Marta Villalba. Si ella, usted ha visto el shock que ha tratado de montar con el problema de las tarifas de aire, se le olvidó que ella lo aprobó en el presupuesto. Las tarifas, como lo hizo Efraín Cepeda, como lo hizo César Lordoy y como lo hicieron José Name. Y lo hizo José Name, lo hicieron todos. Todos los del Atlántico, todos los de la costa caribe colombiana lo aprobaron. Ni uno solo hicieron la tarifa y después ahora no sabían ellos lo que estaban haciendo. Y ahí están el problema de las diferencias grandes. Anatolio, vote sí, Anatolio, vote sí, Anatolio, vote sí. Anatolio, vote sí. Sí, es que uno lo que ve es eso, que no hay análisis, que no hay conocimiento, que no hay estudio, sino que Anatolio, vote sí y votan sí. ¿Y qué han hecho los diputados? Nada. ¿Qué han hecho los diputados? Los diputados del Atlántico, del Magdalena, de la Guajira, para hablar de aire, porque también en Afinia deben hablar de todos los diputados de la costa, porque Afinia es igual, también le aumentaron lo mismo. Los gremios, mentirosos, porque ellos saben muy bien que ellos no le compran la energía a aire, los industriales. Ellos tienen su propia planta o compran en bloque, pero engañan a la gente. Y la gente sigue siendo idiota, que es la que termina pagando, termina uno pagando el problema de la energía, 204 pesos por pérdida, que es lo más absurdo que hay, que eso no existe en el país, porque todas las demás electrificadoras en el país les reconocen por pérdida 42 pesos y a nosotros 244 pesos. Eso es un atropello y sin embargo uno ve que la gente no se levanta, no se mueve, pero la verdad es que eso es lo que hay que hacer, moverse y levantarse. Bueno, siga, profesor, yo me retiro, voy a arreglar maletas por la hora, y así que no sé si Fabio está conectado. No, Fabio se retiró. O Fabio se retiró, entonces siga usted con el programa, remátelo, y esperemos que mañana tengamos energía. Yo, Dios mediante, estaré mañana en Barranquilla y lo más probable es que de pronto me conecte por Zoom o vaya a la emisora directamente, porque pues de todo modo tengo que hacer unas vueltas de facturas, así que siga usted. Bueno, se nos acabaron las vacaciones porque ya regresa nuevamente este señor aquí a Barranquilla.
Ahora, si no nos dejó hacer lo que queríamos estando en Estados Unidos, se pueden ustedes imaginar la que nos toca a partir de mañana. Comenzamos a acumular méritos para ir al cielo. Y bueno, ajá, así es la gente cuando llega a los 80 y pico de años de edad. Pero regresando al tema de este proyecto, yo creo que es importante volver a insistir en los puntos claves de esta discusión. Uno, Barranquilla tiene que pagarle a Puerto Colombia las cargas urbanas negativas que generan con las decisiones que, si bien le convienen a Barranquilla, no le resultan convenientes al municipio que recibe la carga. Y estoy hablando de cargas urbanas. Yo sé que es difícil deslindar esto desde una perspectiva, llamémoslo así, un poco materialista, si se quiere, e inhumana, si se quiere. Pero es que cuando usted traslada poblaciones que no les gusta o no les conviene tenerlas en su territorio, porque, comillas, pongo eso entre comillas, le afean, le dificultan, se le atraviesan a los proyectos urbanísticos de la ciudad. Cuando usted toma a estas personas, como ocurrió en los años 90 y tantos, de decirles, vayan, invadan la tierra ¿cómo se llama? En Soledad, vayan allá y métanse en una urbanización que se llama Villa María, que generó, yo formé parte de esa decisión, sé de lo que estoy hablando, detrás de la central de Abasto, miremos a ver dónde metemos a esta gente, aquí o allá. Retiremos de Barranquilla todas las industrias y mandémosla para Galapa, porque necesitamos esa tierra para desarrollos urbanísticos de vivienda de alto nivel. Cuando tomamos y decidimos sacar de Barranquilla las centrales o la central de Abasto, que es un proyecto incompleto, porque está claro que eso no ha funcionado, de decirle el mercado sale de Barranquillita y se va para Soledad, o de decirle las nevadas de los buses salen de Barranquilla y se van para Soledad, todas esas decisiones afectan el uso o los usos del suelo y vamos a llamarla, la rentabilidad social y económica de la zona a donde llegan. Barranquilla tiene que pagar esas cargas negativas y nunca las ha pagado. Ahora, Puerto Colombia lanza voladores, tira globos al aire, adoptan posiciones patrióticas y con bombos y platillos lanzan este proyecto de ciudad mallorquín de estratos 1 y 2. Esa decisión de desocupar las Flores, la Cangrejera, la playa, que están afectando o que están atravesadas a proyectos como el puerto de Aguas Profundas, si es que algún día lo llegan a hacer, yo no estoy de acuerdo, ya saben por qué. Los proyectos recreativos de la Ciénaga de Mallorquín, el ecoparque, etcétera. Los proyectos habitacionales que están en la zona que va desde la Tajamar Occidental hasta el puente Pumarejo. A esa pobrecía hay que pasarla para otro lado. Y lo fácil es mandarla al vecino. Y el vecino acoge a esta población en una zona que tiene unas limitaciones ambientales severas. Yo no voy a decir que hacen más daño en un lado que en el otro. Estoy diciendo de que en ese sistema las posibilidades de que sea neutro el efecto de meter allí 44,000 personas es cero. Van a afectar la sostenibilidad del estuario. Van a generar una gran cantidad de presión antrópica que va a afectar la sostenibilidad de ese estuario fluvio marino. Pero, vuelvo y lo repito, cuando esto se organizó en Puerto Colombia, era claro que quien quisiera vivir en el estuario tenía que tener capacidad adquisitiva. Tenía que tener capacidad adquisitiva para poder pagar los costos de mantenimiento de los servicios ambientales que requería o que generaba el estuario fluvio marino.
a su vez debía compensar pagando mayores impuestos o tarifas los costos del procesamiento de basuras, excretas y aguas servidas que generaban y que debían ser procesadas antes de lanzarlas al medio ambiente. Sin embargo, esta decisión va en contravía de esa realidad y alguien tiene que asumir la diferencia. Y lamentablemente, por lo que veo, la va a asumir el municipio de Puerto Colombia, porque no podrá negarse a tener que prestar y asumir a sus costas lo que estas 44,000 personas van a demandar y a producir en este espacio en el que van a ser ubicadas. ¿De dónde va a salir el colegio? No lo va a poner Marval, se los aseguro. ¿De dónde van a salir los espacios públicos proporcionales a 44,000 viviendas? Les aseguro que no. Los espacios públicos que se van a generar van a ser proporcionales al número de bloques, de 4 o de 5 pisos que generen, porque eso es lo que van a hacer. ¿Dónde está esa estructura sanitaria en materia de salud preventiva y de atención de urgencias o de emergencia o de salud pública? ¿Dónde está y dónde va a quedar la oferta en materia de escuelas y de servicios para la niñez y la juventud y la tercera edad? ¿Dónde va a estar el servicio, por ejemplo, que demanda normalmente una población de 44,000 personas, que es el de por lo menos un muerto diario que fallece por razones de enfermedad, muerte natural? ¿Dónde se va a atender eso? ¿En los apartamentos? No. ¿Dónde va a estar esa sala de velaciones o esa área destinada a atender este tipo de demandas que no pueden resolver este hábitat de alta calidad que quieren entregarle a la gente? 46 metros cuadrados, si acaso. Y tengo que decirlo, esto va en contravía de lo que se peleó en la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia. En esa oportunidad, con las autoridades del municipio, con el alcalde a la cabeza, con su jefe político también, nos dimos a la pelea de luchar y dejar planteado un POT o un plan de ordenamiento, un plan básico de ordenamiento territorial, un PBOT, que respondiera a una visión de sostenibilidad ambiental. Edificios de no más de 4 pisos, retiros, amoblamiento, sesiones municipales, amoblamiento urbano, proporcional al número de soluciones de vivienda y no al tamaño del lote. Todo eso se dejó. Era un PBOT mucho más exigente en materia urbanística y de desarrollo y de sostenibilidad ambiental, más exigente que el de Bucaramanga. Pero también hay que decirlo, con la complicidad del proyecto Cambio Radical en Barranquilla y en Puerto Colombia, aquello se mandó al carajo. Y la clase dirigente de Puerto Colombia se plegó a esa nueva visión de ciudades densas, compactas y sin importar mayor cosa el tema medio ambiente o el tema ambiental. Ahí están esos proyectos. Algunos tienen que ver como House Más, algo así, o House Plus, en la zona de Caujaral. Una expresión y una manifestación de esto de ordeñar el territorio sin importar el daño que se infiera y sin generar el equipamiento urbano que se requiere para darle calidad de vida a las personas. No, eso no cuenta. Para terminar de completar este panorama, hay que volver a recordar que el distrito de Barranquilla va a tener, y así se está tramitando en la Cámara de Representantes, perdón, en el Congreso de la República, Cámara y Senado, un proyecto en el cual Puerto Colombia se transforma en distrito constitucional, un asunto que nadie quiere ni ha querido darnos el tiempo para conversar sobre eso, que se quiere
y hacia dónde apunta, que lejos de resolver el problema de fondo, que es el tema de para dónde va Puerto Colombia y qué debe ser Puerto Colombia, un espacio donde se debe vivir de la mejor manera posible en todo el Caribe colombiano, o una réplica del Rodadero de Santa Marta, donde se dan las peores condiciones en materia de calidad de vida. Con decirle que no hay agua potable, con decir que no hay disposición de excretas. Pero bueno, eso ya es un tema que quienes hemos viajado a Santa Marta y nos hemos alojado allí en el Rodadero, desde hace más de 50 años, sabemos que eso todavía están aquellos letreritos que dicen en el lavamanos, esta agua no es apta para el consumo humano. Esa realidad también va a responder, y este es un aspecto que pudiera explicarlo, pero necesitamos hablar con los congresistas que están detrás de esto. Sé que Marta Villalba está detrás de esto y sé que Efraín Cepeda también está detrás de esto. Pero lo que yo quiero validar es si se trata de un proyecto para desarrollar un proyecto de ordeñamiento al máximo de la estructura del suelo, o si se trata, por otro lado, de un proyecto tendiente a nivelar estas relaciones asimétricas entre Barranquilla y Puerto Colombia, entre Barranquilla y Galapa, entre Barranquilla y Soledad, entre Barranquilla y Tubará, donde Barranquilla hace con estos municipios lo que le da la gana. Es decir, estamos frente a un tema relacionado con proyectos de especulación inmobiliaria, o si estamos en este caso frente a este proyecto de Puerto Colombia Distrito, a una búsqueda de generar simetrías que hagan posible que Puerto se pueda defender de Barranquilla. Yo eso puedo especular sobre el asunto y opinar, pero es que uno quisiera escuchar de viva voz qué es lo que busca. Y ni la representante Marta Villalba, a quien le pedí en su momento y le sigo pidiendo a través de este medio, ojalá lo vea, que hablemos del tema, o el señor Camilo Torres Romero, que nos cuente, a ver, y nos ponga al día sobre qué es lo que se quiere, o si seguimos a la espera de que pase lo que pase y después miramos a ver qué fue lo que pasó y qué hacemos con lo que tenemos. Porque esa es otra forma también de entender el planteamiento y la estrategia política que se sigue en este país, donde la opacidad no es precisamente algo que se vea como negativo en materia de democracia, sino un recurso y un medio para poder avanzar en propósitos no necesariamente compatibles con la conveniencia pública, pero sí absolutamente correspondientes a lo que pudiéramos llamar las élites que ejercen el poder. Esto es lo que puedo decir sobre el proyecto de Ciudad Mallorquín. No sin antes agregar que cuando hemos invertido recursos para estratos VIP y BIS, sin considerar el entramado social y vecinal, sino simplemente haciendo eso que llamamos gentrificación, cogiendo a la gente de un lado y mandándola para el otro, a los coñazos o como sea, obligándolas a vivir por fuera de sus relaciones de arraigo y de parentesco y de redes sociales, entendiendo no lo que tenemos ahora como redes sociales, sino esas formas de asistencia, comunicación y ayuda que explicaban el vecinalismo o la vecindad o el avecindamiento en el pasado, que en algún momento Barranquilla quiso resolver en la época del alcalde Callafa, Humberto Callafa, con aquello de desarrollemos los segundos pisos
para que la familia pueda mejorar su calidad de hábitat sin tener que romper con las estructuras de arraigo. Cuando eso se desconoce y se hacen estos procesos de llevar la gente de un lado para otro, los efectos que se tienen sobre el entorno no son positivos. La población inicial que llegó a Villa de San Pablo ha tenido que irse porque una cosa fue lo que le ofrecieron y otra la realidad que están viviendo con estos procesos de gentrificación que afectan la seguridad, el valor de la vivienda y demás atributos de lo que pudiéramos llamar calidad de vida. Lo que pasó en Villa María, ahí al lado de San Vicente, y lo que siguió ocurriendo después con todos a lo largo de la vía esta que llamamos Manuela Beltrán entre Granabastos y la 30, respecto de inversiones y de proyectos de vivienda para estratos 3 y 4, Terranova, Las Cometas, La Candelaria, etcétera, nos tiene que llamar la atención respecto de qué puede pasar en relación con estas decisiones y lo que hoy se tiene como proyectos de inversión y desarrollo para poblaciones con capacidad de pago de impuestos adecuados, nivel 5 o 6, para darle sostenibilidad a los servicios que demanda mantener operable y sostenible el estuario fluvio marino. ¿Qué efectos va a tener esta decisión de 44,000 personas de estrato 1 y 2 en esa zona sobre el resto de proyectos de estratos 4, 5 y 6? Yo solamente planteo el problema, porque es que esto no puede hacerse a los pescozones. Traigo un hecho, porque es que hay que decirlo, esta es una forma de pensamiento que también ha hecho carrera a nivel nacional. Cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, cuando le preguntaron qué podía hacerse en un parqueadero propiedad del distrito por allá, por los lados del norte de Bogotá, para la 13 con la quinta, por allá, eso se llama Los Rosales, si no estoy mal. Él dijo que iba a construir allí unos apartamentos para estrato 1 y 2. Inmediatamente, pues, todo el sector reaccionó frente a esta propuesta del alcalde. Uno no es que esté diciendo que los pobres tengan que quedarse enterrados. Es que hay que entender por qué el pobre se asienta donde se asienta y casi siempre lo hemos identificado como no hay de otra, no nos queda más. Y yo creo que el proceso de Barranquilla en el suroccidente ha demostrado que eso no es así. Que las lógicas de asentamiento en el suroriente y en el suroccidente de Barranquilla o en las Flores o en la playa no obedece a no nos queda más. Hay otras razones que tienen que ver con la economía o las economías que explican ese asentamiento. Y que el hecho de que aparezcan ahora otros intereses no se resuelve sacando a la gente de ahí, como quieren hacerlo, para llevárselos para otro lado. Preguntábamos en el caso de Villa María, ¿y dónde van a amarrar los carromulas? Y consta que Villa María fue fueron unos desarrollos de vivienda de 100 y pico de metros individuales, es decir, viviendas individuales, no hay adosadas, pero individuales. ¿Y dónde vamos a plantearle aquí a la gente la escuela? ¿Y dónde van a quedar el parqueadero, comillas, de los burros o de los carromulas? ¿Dónde los van a dejar? ¿Cómo vamos a resolver los conflictos que se van a generar entre carromuleros por el espacio para dejar a los caballos que orinan, defecan, etcétera, y comen? No había respuestas para eso, o no hubo respuestas. Y frente a esta decisión uno se pregunta, ¿no es mejor resolver el problema de calidad de vida de la gente en comunicación y convivencia con los nuevos proyectos de desarrollo lúdico, recreativo, industrial, comercial de la zona? Y no seguir en este proceso de cojan a la gente, sáquenla de ahí, mándelas para otro lado, mándelas para Soledad, mándelas para Galapa,
Galapa sufrió eso con un barrio que se llama San Francisco y otro barrio que se llama, ¿cómo es? Mundo Feliz. Y lo que está pasando en la parte de atrás de Villa Olímpica. Y todo lo que pasó en los barrios que ya describí de Soledad. Y ahora con lo que está ocurriendo con esta decisión en donde no sé si van a bajar la gente que está en la Risota y todas estas lomas de Puerto Colombia para ubicarla en un contexto y en unas condiciones de vida absolutamente o diametralmente distintas a las que justifican o explican su asentamiento en el lugar en donde están. No sé de verdad. No sé, y esto es lo que uno quisiera hablar con las autoridades de Puerto Colombia, las autoridades porteñas, porque solamente ellos nos pueden aclarar, nos pueden complementar, nos pueden desmentir, nos pueden dar información adicional o nos pueden rectificar. No hay de otra. Y créanme que al decir lo que digo, lo digo buscando llamar su atención para que se tome la mejor decisión posible. Pero en tanto, tal como está planteado, creo que esta decisión es equivocada. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos a nuestros amables oyentes la atención que nos van a dispensar. Hemos grabado este programa. Vamos a editarlo en lo posible con la ayuda del personal técnico de la emisora, que hoy ha estado fuera del aire por razones técnicas, y que podamos difundir esta pieza a través de nuestras redes sociales. Ojalá nos ayuden, porque de verdad que esto que se piensa hacer en Puerto Colombia es para pensar. Esto no es neutro, esto no es una buena decisión. Hasta mañana.